Un cordial saludo. Vamos a dar continuidad a nuestra asignatura. En esta ocasión vamos a abordar dos temas muy importantes como son la metamorfosis y la clasificación taxonómica de los insectos. Dentro de la definición de metamorfosis podemos considerar como todo aquel cambio de forma o transformación que sufren los insectos desde que nacen hasta que llegan al estado adulto. Los insectos se clasifican básicamente en dos grandes grupos. El primero, denominado ametábolos, y el segundo, metábolos. En el primero, la palabra tiene un prefijo a que significa sin. Este grupo de insectos no tienen metamorfosis. En este grupo están aquellos insectos que tienen un desarrollo más básico, más primitivo, que no tienen mayor interés en el campo agrícola, en el campo de la producción de animales. Son apterigotos. Esto significa que no poseen alas. Su cuerpo carece de alas y presentan muy pocos cambios desde que emergen del huevo hasta que llegan a su estado adulto. Los únicos cambios que se producen, que son más notables, son el de tamaño y el de la presencia de los órganos reproductores. Cuando están en estado juvenil, no tienen desarrollados sus órganos reproductores. Los insectos metábolos, por el contrario, son aquellos que tienen metamorfosis, que tienen cambios muy radicales desde que nacen con relación a su apariencia cuando son adultos. A estos insectos se los denomina los pterigotos, que son los insectos que tienen alas, salvo ciertas especies de algunos órdenes que carecen de alas, pero eso no significa que no sean metábolos porque tienen varias etapas de desarrollo que son muy diferenciadas. En las imágenes podemos apreciar un ejemplo de los insectos ametábolos y sobre la derecha pues tenemos varios ejemplos de insectos que son la gran mayoría los insectos metábolos. Dentro del grupo de los insectos metábolos tenemos también una clasificación. Podemos clasificarlos en tres grandes grupos. El grupo número 1 son aquellos que tienen metamorfosis incompleta o simple. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el estado que emerge del huevo es parecido al adulto, solo se diferencia en tamaño, coloración, carece de alas inicialmente y los órganos reproductivos están sin ningún desarrollo. En la imagen podemos ver un insecto que conocemos comúnmente como langosta, en donde la hembra oviposita y de estos huevecillos nace un estado juvenil conocido como ninfa. Inicialmente no tiene alas, pero posteriormente este insecto desarrolla en el estado avanzado de ninfa, ya posee alas y finalmente en el estado adulto está con su cuerpo completo. Dentro de este primer grupo de insectos con metamorfosis incompleta o simple, podemos subclasificar en tres grandes grupos: aquellos denominados paurometábolos, en donde las ninfas viven y se alimentan en los mismos lugares donde se alimentan los adultos. Tenemos un ejemplo en el que vemos el estado de huevos y posteriormente de los huevos emergen las ninfas y estas ninfas ya tienen la misma estructura, la misma apariencia en cuanto a la morfología que el adulto, pero su color, su tamaño todavía no es igual que el adulto. Vemos que en el estado de ninfa sufre algunos cambios, modificaciones, hasta que finalmente llega a su apariencia de adulto. En el grupo de los hemimetábolos se encuentran aquellos casos en donde las ninfas que toman el nombre de náyades son acuáticas, tienen hábito acuático, o sea, la hembra oviposita en
en un río, en una laguna, y posteriormente emergen las ninfas o náyades propiamente se llaman en este caso, que inicialmente desarrollan unas branquias y respiran con estas branquias bajo el agua, mientras que ya en el estado adulto, cuando se desarrolla, emerge del agua para vivir en la tierra, en el suelo o en el aire. Es el típico ejemplo de lo que conocemos nosotros como libélula. Y tenemos también aquellos insectos que se conocen como hipometábolos. En este grupo podemos encontrar aquellos en que las ninfas, el estado juvenil, se desarrolla, después de eclosionar del huevo, se desarrolla bajo la tierra. A esto se conoce como desarrollo hipógeo. Y posteriormente, cuando ya alcanza su estado adulto, su hábito de vida, su desarrollo, lo hace sobre la tierra, sobre el suelo. Y conocemos a este comportamiento como desarrollo epígeo. Un ejemplo son las chicharras pertenecientes al orden Hemiptera. En el segundo grupo de insectos metábolos que tienen metamorfosis, tenemos a aquellos que se caracterizan por presentar uno o más periodos de quietud previo al estado adulto. Pasa por diferentes estadios. El huevo, la ninfa, luego viene una variante que es el estado de pseudopupa y posteriormente alcanza el estado adultez. En la figura vemos el ejemplo de la mosca blanca, en donde podemos observar los adultos, las ninfas que son los estados juveniles. Tenemos un estado de pseudopupa que es posterior a la ninfa, pero anterior al adulto. Y por último también vemos huevecillos, que son los estados iniciales. Vemos también el ciclo de desarrollo de este insecto, conocido como mosca blanca, en donde a partir de los huevos se forman las ninfas, luego posteriormente hay un estado intermedio antes de llegar al adulto, que se denomina pseudopupa, y finalmente tenemos al insecto adulto. Por último, el tercer grupo de los insectos metábolos que tienen metamorfosis, tenemos a todos aquellos insectos que cumplen metamorfosis completa, en el que tenemos 4 estados de desarrollo claramente diferenciados, que son huevo, larva, pupa y adulto. En este caso tenemos un ejemplo con una mariposa que pertenece al orden Lepidoptera, en donde la hembra oviposita sus huevecillos. De ese huevo nace un estado juvenil, que en este caso no se denomina ninfa, sino larva. La larva, también conocida como oruga, desarrolla cierto tiempo y luego, a través de una secreción que produce, forma un capullo y se encapsula para permanecer un tiempo hasta llegar al estado de adulto. Dentro de esa cápsula, dentro de esa pupa o crisálida, como se conoce, ocurren muchas transformaciones fisiológicas en las que los órganos se transforman, se modifican para alcanzar el desarrollo que necesitan en el estado adulto. Dentro de cada una de estas etapas también tenemos algunas características. En la metamorfosis completa, el huevo de los insectos tiene una estructura determinada que presenta una gran variedad de ornamentos, colores, y puede estar formado por varias capas. Una primera capa cerosa de poco espesor que reduce la pérdida de agua, y otras capas que contienen proteína. Cabe mencionar que las capas que conforman o que recubren al huevo están desprovistas de quitina. Recordemos que los insectos tienen su exoesqueleto, sus estructuras que le dan rigidez por la presencia de quitina, pero esta sustancia no se presenta en el caso de los huevos. Contienen una gran
cantidad de vitelo. ¿Qué es el vitelo? Es una sustancia nutritiva que le permite al embrión desarrollarse hasta formar lo que será la larva que va a salir del huevecillo. Este vitelo está rodeado por una capa periférica de citoplasma. En el corión se halla una serie de micrópilos que son los canales a través del cual el huevo puede intercambiar oxígeno o proveerse de oxígeno del medio externo. En la gráfica podemos observar las partes de un huevo. En general tenemos el micrópilo o los micrópilos, pueden haber varios, por medio del cual se hace intercambio de aire, de oxígeno. Tenemos un núcleo, el citoplasma, que es toda la sustancia que está en el interior del huevo, el vitelo, que contiene sustancias nutritivas para facilitar el desarrollo del embrión. Y por último, lo que habíamos mencionado, la capa externa, conocida con el nombre de corión. Tenemos también algunos ejemplos de huevos. Los huevos pueden haber en infinidad de formas, colores, tamaños, en infinidad de formas de ovipositar y también de agrupamiento. Pueden estar dispersos, agrupados, individuales, como en estos casos, y los lugares donde son ovipositados también pueden ser muy variables. En la mayoría de los casos son ovipositados en las plantas. Dentro de lo que es el estado larval posterior al desarrollo del huevo, la larva tiene como característica que es el estado en donde el insecto se alimenta en forma voraz, en forma agresiva, si se quiere decir, para poder acumular suficientes energías que le permita crecer y acumular reservas para la vida adulta y para la reproducción. Los fitófagos, que son los insectos que se alimentan de plantas, afectan a la agricultura, ya que estos insectos en este estado de larva se alimentan de los órganos de la planta, de las hojas, del tallo, de las raíces, del fruto, de la semilla. Una de las características principales de la larva es que presentan un aparato bucal masticador. Tienen, en lugar de ojos, carecen de ojos, pero tienen lo que denominamos estigmata, que son unidades visuales localizados a los costados de la cabeza que les permite ver. En este caso, también tienen antenas, pero estas antenas son poco desarrolladas, son cortas y en algunos casos no existen, sino que hay rudimentos de antena. Las larvas también tienen como característica que no tienen alas y sus órganos reproductivos no están desarrollados. En la imagen podemos ver dos larvas de diferente forma, pero básicamente toda larva tiene una estructura como la del adulto. Su cuerpo está trisegmentado en cabeza, tórax y abdomen. Carece de ojos compuestos y tiene un aparato bucal masticador. Presenta estigmas que en estado adulto se conocen como espiráculos, que le permite respirar y hacer intercambio de gases con el exterior. Y una característica fundamental en todas las larvas es que en el tórax presentan 3 pares de patas. Estas patas, que nosotros las podemos ver poco desarrolladas porque todavía permanecen en estado juvenil, van a ser las patas del adulto, los 3 pares de patas que caracterizan a la clase insecta. Y en la parte posterior del cuerpo presentan unas estructuras que les permite movilizarse, conocidas como pseudopatas. Estas pseudopatas solo se presentan en el estado larval y una vez que alcanzan el estado adulto, desaparecen. El abdomen del adulto carece de pseudopatas. En el estado de pupa, la característica principal es que la larva, cuando ya alcanzó su máximo desarrollo, se encapsula a través de la emisión de secreciones. La larva se encapsula y forma estos capullos en donde va a permanecer durante un periodo de tiempo en el interior,
prácticamente se detienen sus funciones vitales y se genera una cantidad de cambios fisiológicos, desarrollo de órganos, hasta que llega a su madurez y se rompe la cubierta para dar paso a la salida del insecto en estado adulto. Estas pupas o crisálidas no tienen movimiento, salvo en algunas especies de dípteros en donde sí se evidencia movimiento en el estado de pupa. El estado adulto es el estado final del desarrollo o metamorfosis de los insectos. La pupa se abre para la salida del insecto por unas líneas de ruptura y emerge lo que conocemos como imago. Imago es el nombre que se le da al insecto adulto, y a partir de que el imago salió de la pupa y empieza su desarrollo, una de las funciones que rápidamente inicia es la función de reproducción, una vez que el imago emerge de esta cápsula y se produce la unión de los dos sexos. La mayoría de insectos se reproducen por huevos. Esta reproducción se conoce como reproducción ovípara, es decir, que colocan sus huevos que son posteriormente incubados. Sin embargo, tenemos otros tipos de reproducción. La viviparidad es cuando el desarrollo embrionario se completa dentro del cuerpo de la madre, dentro del cuerpo del progenitor femenino, y producen larvas o ninfas en vez de huevos. En vez de eclosionar huevos, emergen larvas o ninfas. Luego también tenemos lo que se conoce como reproducción partenogénica o partenogénesis, aquella en la cual el óvulo tiene una capacidad para desarrollarse sin que haya sido fecundado. La poliembrionía es aquella en la que se producen dos o más embriones en un solo huevo. En este tipo de reproducción suelen presentarse grandes cantidades de individuos en cada una de las etapas de reproducción. Y el hermafroditismo, que no es muy común, es poco frecuente, ocurre cuando en un mismo insecto se desarrollan los dos tipos de células sexuales, tanto la femenina como la masculina. Bien, ahora vamos a entrar en la segunda parte de este video, que es la taxonomía. ¿Qué entendemos por taxonomía? Aquella ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación de plantas o de animales. En el caso de la entomología, se aplica para la ordenación jerarquizada y sistemática de los grupos de insectos. La unidad básica de la clasificación taxonómica es la especie. ¿Y qué es la especie? Es un grupo de poblaciones naturales que se pueden reproducir entre sí y que están aisladas reproductivamente de otras poblaciones. Las especies tienen en común ciertas características que pueden ser morfológicas, anatómicas, pueden ser de sus hábitos, de su forma de alimentación, que tiene ciertas diferencias con otros grupos o con otras especies. Los niveles de la jerarquía taxonómica, yendo de menor a mayor, serían, en primer lugar, la especie, luego el género, que es el conjunto de especies, una agrupación más grande, la familia, que agrupa a muchos géneros, el orden, que agrupa a muchas familias. Nosotros en nuestra clase vamos a utilizar este nivel de clasificación, me refiero al orden, para poder clasificar a nuestros insectos. Pero el conjunto de órdenes constituyen las clases, y a su vez el conjunto de clases constituyen los filón o filo, y finalmente el conjunto de clases forma el reino. En el mundo tenemos algunos reinos. El reino Morera, en donde están organismos procariotas, que son organismos de un desarrollo muy básico, unicelulares, que no tienen un núcleo definido, por eso toman el nombre de procariota. También tenemos el reino de los protistas, que son un grupo de organismos que son eucariotas, ya tienen un mayor desarrollo, pero que no pueden ser agrupados en otros reinos. Dentro de esto podemos citar
como ejemplos las algas, los protozoos y ciertos hongos y ciertos mohos mucosos. Tenemos el reino fungi, en donde están los hongos, el reino plantae, donde están las plantas, y el reino animalia, donde están los animales. Para comprender de mejor manera la clasificación taxonómica, los elementos que permiten la clasificación taxonómica y la nomenclatura de los insectos, los nombres, en el cuadro presentamos un ejemplo en donde estamos comparando dos especies. En la parte inferior vemos el Homo sapiens, que son los humanos, y la especie conocida como Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta. La clasificación taxonómica se aplica para plantas y para animales. Para cada uno de estos dos ejemplos tenemos el taxón, que son los niveles de jerarquía a los que pertenecen. El Homo sapiens pertenece, por ejemplo, al género Homo, a la familia Homicidae, al orden de primates, a la clase Mammalia, al subfilo Vertebra, al filum Chordata y al reino Animalia. Por su parte, la mosca de la fruta pertenece al género Drosophila, a la familia Drosophilae, al orden Diptera, en donde están las moscas, pertenece a la clase Insecta, al filum Unirama, al subfilo Unirama, al filum Artrópoda y al reino Animalia. En lo que coinciden estas dos especies que pertenecen al mismo reino, pero en los otros niveles pertenecen a otros grupos. Los nombres científicos, tanto de plantas como de animales, en donde están incluidos los insectos, tienen una forma especial de escribir. Esta forma está fundamentada en el sistema binomial que desarrolló el señor Carlos Linneo y consiste en escribir un nombre genérico y un nombre específico. El nombre genérico, como su nombre lo indica, es el nombre del género al que pertenece la especie a la que nos estamos refiriendo. En el ejemplo, Homo sapiens, el nombre genérico es Homo y tiene un nombre específico. Específico significa el nombre de la especie. En este caso, la especie es Sapiens. Entonces, el nombre genérico tiene una forma de escribirse que consiste en escribir la palabra con minúscula, excepto la palabra inicial que va con mayúscula. Y el nombre específico se escribe todo con minúscula. Ambas palabras, ambos nombres deben ser escritos en itálica o en cursiva. Cuando nos referimos a una especie determinada de un insecto, de una planta, en el que está determinado el género, pero no está descrita todavía la especie, en ese caso, la forma de escribir es el nombre genérico y a continuación se pone las letras SP, que significa especie. El individuo al que nos estamos refiriendo es una especie cuyo género ya está identificado, pero la especie todavía no ha sido reconocida científicamente. En el caso de que nos queramos referir a varias especies que pertenecen a un mismo género, por ejemplo, Drosophila es el género y tiene muchas especies, no solo Drosophila melanogaster, sino tiene otras, pero queremos referirnos a todo el grupo. Entonces, la forma correcta de escribir es Drosophila, ponemos el nombre genérico y a continuación ponemos SPP. Eso significa que nos referimos al género, a todas las especies que están consideradas dentro de ese género. Bien, ahora tenemos las siguientes diapositivas. Vamos a presentar a los principales órdenes que tienen algún interés o importancia en el campo agrícola o pecuario, dentro de los cuales vamos a separar a los insectos por sus características relacionadas con la metamorfosis. Primero, los que no presentan cambios a metábolos o cuyos cambios son muy básicos. Dentro de esto resaltamos el orden Colémbola, que está conformado por un grupo de insectos que son muy abundantes en el mundo y están ampliamente distribuidos. Son tan numerosos que en algunos estudios se ha logrado encontrar o identificar alrededor de 200.000 individuos
por metro cuadrado. Estos insectos son utilizados ampliamente para evaluar la salud y calidad del suelo. Ciertas especies son consideradas plagas por alimentarse de tejidos tiernos de las plantas. Otras se alimentan de hongos y son utilizados exitosamente para combatir hongos fitopatógenos de la raíz, como por ejemplo el Rhizoctonia solani, que es una plaga que se presenta en las solanáceas, como el tomate, como la papa. ¿Cómo se identifica a los insectos de este orden? Porque tienen un cuerpo alargado u ovalado y presentan gran diversidad de formas. Son diminutos y tienen una longitud menor a 6 milímetros. Las antenas son cortas y tienen de 4 a 6 segmentos. En el abdomen poseen 6 o menos segmentos. Aquí tenemos algunos ejemplos. En el orden Protura tenemos pequeños insectos de cuerpo claro que habitan en el suelo. Estos insectos pueden llegar a ser muy numerosos. Se alimentan de hongos que están asociados a las raíces de las plantas y también se utilizan, como en el caso anterior, para determinar la salud de los suelos. Se pueden identificar porque son muy diminutos y generalmente menos de 1 milímetro, carecen de ojos, alas, cercos y antenas. Pueden tener hasta 12 segmentos abdominales. El orden Diplura se caracteriza por insectos que habitan principalmente en suelo. Sin embargo, se pueden encontrar también en otros espacios como cortezas, debajo de las rocas, pueden encontrarse en hojas o bajo las hojas en descomposición. Son utilizados también para medir la calidad del suelo. La mayoría son omnívoros, o sea que se alimentan de todo lo que encuentren. Otras especies son carnívoras o carroñeras. La mayoría son omnívoros, o sea que se alimentan en general de lo que tengan a su alrededor. Se alimentan de esporas y micelios de hongos y de organismos varios, como por ejemplo otros dipluros, colémbolos, isópodos, moscas y larvas. Se los puede identificar porque su cuerpo es alargado, de colores claros y sin escamas. Aproximadamente llegan a medir hasta 6 milímetros, no tienen ojos compuestos y su abdomen presenta 10 segmentos. Se caracterizan por tener 2 cercos al final del abdomen. Dentro del grupo de los hemimetábolos, o sea, aquellos que presentan metamorfosis incompleta, podemos encontrar o resaltar el orden Odonata, en donde encontramos lo que conocemos como helicópteros, que en algunos lugares le denominan, que se caracterizan por tener la cabeza más ancha que larga, tienen los ojos compuestos muy pronunciados y en forma lateral a los lados de la cabeza. Las ninfas, que se conocen también como náyades, tienen branquias al final del abdomen, las cuales además de su función respiratoria, utilizan para movilizarse en el agua, para nadar. Se han descrito más de 6.000 especies de Odonata en todo el mundo. El orden Orthoptera está representado por lo que se conoce comúnmente como grillos, chapulines, langostas, grillotopos. Tienen las patas posteriores con un desarrollo muscular muy pronunciado porque utilizan para impulsarse. Son insectos terrestres y pueden ser nocturnos o diurnos. Este es un orden muy importante para la agricultura porque a través de los tiempos ha causado grandes pérdidas en las cosechas. Incluso la Biblia narra ciertos episodios en el desarrollo de la humanidad en la que han habido ataques muy agresivos de estas especies de langosta que han devastado y han dejado sin alimento a muchas poblaciones. Se han descrito unas 20.000 especies. Algunas especies son plagas, como las langostas que mencionamos. Otras se utilizan como alimento en algunas culturas orientales. El orden Blatodea está representado por lo que conocemos como cucarachas y están altamente difundidas también en el planeta. Apenas lo que conocemos como plagas que le afectan al hombre, principalmente a nivel doméstico, se conocen unas 4.000 especies en el mundo y las que consideramos como plagas porque afectan al hombre, principalmente a nivel doméstico, solo son
o representan el 1%. Las demás tienen una vida silvestre y pueden llegar a tener aspectos muy decorativos, muy coloridos. Sin embargo, dentro de los daños que pueden causar, tienen la capacidad de transmitir ciertos patógenos como salmonela y agentes causantes de dolencias como la gastroenteritis, la diarrea y ciertas alergias. Las hembras ponen sus huevos en unas cápsulas conocidas con el nombre de ootecas. Pueden depositar u ovipositar de 3 a 6 uotecas que contienen en promedio entre 30 a 50 huevos en su interior. El orden Isóptera son conocidos como termitas y son, al igual que las abejas y las hormigas, son insectos de comportamiento social. Viven en colonias, tienen un buen grado de organización, pueden vivir vidas muy largas. Hay estudios en el que se determina que las reinas pueden permanecer vivas periodos de 30 a 50 años. Se han identificado alrededor de 3.000 especies y muy pocas son plagas. Las plagas están asociadas a los daños que presentan en la madera, porque dentro de sus hábitos alimenticios está su preferencia por los productos madereros y causan daños en construcciones, incluso en tutores de ciertos cultivos. En el orden Mantodea encontramos a la mantis o mantis religiosa, como se conoce comúnmente. Este insecto es un insecto cuya característica es ser depredador, se alimenta de otros insectos, su cuerpo está desarrollado para la captura y alimentación de otros insectos. Son controladores naturales. Para el hombre vienen siendo, en la gran mayoría de las especies de este orden, vienen siendo benéficos porque controlan a los insectos plagas, por lo cual es recomendable dejarlos que desarrollen libremente en los campos agrícolas. Se han descrito alrededor de unas 1.800 especies en todo el mundo y todas estas especies son depredadoras generalistas. Esto quiere decir que atacan y se alimentan de cualquier tipo de especie. En el orden Tisanoptera encontramos a los conocidos como thrips, que son insectos de porte pequeño, pero que se presentan de manera abundante en la zona tropical de la mayoría de países del mundo. Son de forma alargada y son una plaga importante. El daño que causan a los cultivos es considerable. Pueden causar daños en forma directa, succionando la savia de las plantas, o en forma indirecta, transmitiendo ciertos virus, ciertas bacterias a través de sus estructuras bucales. Se presenta en una gran variedad de cultivos, en cucurbitáceas, en solanáceas, en especies frutales. La mayoría de las plagas en este orden pertenecen a la familia Thripidae, que perforan los tejidos de las plantas, transmitiendo enfermedades provocadas por ciertos organismos patógenos. En el orden Hemiptera encontramos los chinches, chicharritas, áfidos, mosca blanca, escamas. Son insectos muy variados en su morfología y hábitos alimenticios, por lo cual es difícil describir con las mismas características generales a todo el orden, porque encontramos insectos o especies de una gran variedad de formas, hábitos, características morfológicas. Los hemípteros tienen también algunas especies que tienen el cuerpo muy complejo, muy completo, pero también otras especies que tienen el cuerpo muy simple, muy simplificado. Algunas especies carecen de ojos y otras antenas. Sin embargo, todas las especies del orden Hemiptera se caracterizan porque tienen un aparato bucal de tipo chupador, en forma de pico con un estilete interno. Muchas especies de hemípteras son consideradas plagas agrícolas. Atacan o causan daño a ciertos animales, incluso al hombre, siendo vectores de enfermedades. Aquí apreciamos a la mosca blanca, que pertenece al orden Hemiptera, y un chinche
que se está alimentando de una larva. Como les comentaba anteriormente, es difícil decir características generales para este orden porque podemos encontrar una gran variedad de estructuras, de colores, tamaños, incluso de hábitos alimenticios, de reproducción y de los hábitats en donde están presentes. Bueno, y el grupo más importante de insectos son aquellos insectos holometábolos en donde tienen un desarrollo a través de una metamorfosis completa. En esto vamos a resaltar los principales órdenes de interés agrícola y pecuario, como el Coleóptera. Es un orden muy conocido, se conoce en nuestro medio como abejones, escarabajos, picudos, mariquitas, luciérnagos y afines. Los coleópteros se caracterizan porque tienen dos pares de alas, dos que se denominan élitros, que son muy duros, que sirven para proteger su cuerpo, y para proteger al segundo par de alas membranosas, que son las que utilizan para volar. Comprenden un 25% de todas las especies de animales descritas. Son muy numerosos, se han reconocido alrededor de 350.000 especies en todo el mundo. Son muy omnipresentes, o sea que encontramos en todos los lugares del planeta, excepto en las regiones árticas y en el mar. Algunas especies son consideradas plagas de importancia en agricultura porque causan daño en ciertos cultivos y también porque se presentan en los granos almacenados, causando los correspondientes daños. Sin embargo, hay muchas especies benéficas que tienen una reconocida función como polinizadores. Otros son depredadores de plagas, por lo cual en algunos casos se utilizan para control biológico. Otras especies se han utilizado para el control de ciertas malezas y otras permiten o facilitan el reciclaje de la materia orgánica. Dentro de este grupo tenemos una gran variedad de especies que varían por sus aspectos morfológicos. Incluso podemos apreciar una belleza entre las diferentes especies, por lo cual en algunas regiones incluso hay actividades comerciales que se desarrollan con la venta de este tipo de insectos. En el orden díptera encontramos a las moscas, mosquitos y afines. Los dípteros tienen como una característica que solo poseen dos alas, poseen un par de alas. En este grupo encontramos a los mosquitos o zancudos, a las moscas domésticas, moscas caseras, a los tábanos que atacan al ganado. Se han identificado alrededor de 153.000 especies, de las cuales algunas son plagas que se presentan especialmente a nivel doméstico o a nivel de los animales y que transmiten ciertas enfermedades, y también otras especies que tienen comportamientos favorables como por ejemplo en la descomposición de la materia orgánica, como depredadores y como parasitoides. Observamos en la gráfica que también hay una gran variedad de especies en el orden Díptera. El orden Lepidoptera está constituido por las mariposas, en general conocidas también como palomillas o polillas, a las mariposas que tienen hábitos nocturnos. La palabra lepidóptero significa alas con escamas, y esa es lo que caracteriza a este orden, en el cual se han descrito alrededor de 180.000 especies que tienen mucha importancia. Habría que resaltar el valor estético que tiene este orden por sobre todos los demás. Son además insectos polinizadores porque para alimentarse las mariposas buscan las flores y hacen la función de polinización. En ciertas culturas se utilizan algunas especies de larvas como alimento, y tenemos aquí como icono la seda que produce la larva del Bombyx mori, y muchas especies son plagas de gran importancia en la mayoría de los cultivos, principalmente cuando están en el estado larval. Cuando se encuentran en larva, causan grandes pérdidas en la cosecha. Algunas especies de este orden en estado adulto. Tenemos también a las abejas, hormigas y avispas que conforman o que están dentro del orden Hymenoptera. Hymenóptero significa alas membranosas.
Esta característica es común para todas las especies de insectos de este orden. Son insectos caracterizados por un alto grado de evolución social. Tenemos en este grupo los ejemplos de las abejas, de las hormigas, y cumplen una función fundamental para la vida en el planeta, que es la polinización. Es el grupo al que debemos la producción de frutos en la mayoría de especies vegetales que sirven para la reproducción de las plantas y para la alimentación de los heterótrofos. En este orden existen pocas especies consideradas plagas, pero la gran mayoría son benéficos. Incluso muchos de ellos son depredadores, por lo cual se utilizan ciertas especies de avispas para el control biológico en los campos agrícolas. Algunas imágenes de miembros del orden Hymenoptera, abejas, abejorros, avispas, hormigas. Cabe resaltar que las hormigas son los únicos miembros de este grupo, junto con las termitas, que son ápteros, no tienen alas, pero el resto de características son comunes del orden. Muchas gracias.